Gracias, amor. ¿Cómo están, chicos? ¡Ay, qué linda! A ver, por favor, vamos a aplaudir a Isa, que siempre trae toda la actitud. Un aplauso para Isa. A ver, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Fabi? Bien. También él, también acá los chavos. Muy bien, qué bueno, qué gusto estar con ustedes hoy. Todos aquí tienen menos de 25 años, entonces, ¿verdad? ¿Quién tiene casi 25? Levante la mano. ¿Y acá? A ver, acá. Muy bien. Ok, sí, ellos son uno de los más chiquitos de todos, los teens ahí. No, oigan, ¿y quién tiene 13 por ahí? Levante la mano. O sea, ¿quién está? 12, 13, para ver ok. ¿11? ¿Hay alguien de 11? ¡Hay alguien de 11! ¡Wow, qué joven eres! ¡Qué padre! Disfruta tu juventud. Pero bueno, chicos, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Para que sea Él hablando, para que sea su palabra la que no vuelva vacía a nuestros corazones. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por la vida de cada uno de los jóvenes aquí presentes, Señor. Gracias porque tú los amas, Señor, porque tú los amas tanto que los tienes aquí el día de hoy para escuchar tu palabra, Señor. Y gracias porque somos tan afortunados de tenerte, Dios, de tener a Cristo en nuestras vidas, de tener su vida que nos ha salvado y que hoy, Padre, en nuestro país hay libertad para predicar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esa bendición. Yo te pido que tú seas hablando en este tiempo, que tu palabra toque los corazones de cada jovencita, de cada joven hombre, Señor. Que tú toques las fibras más sensibles para que tu palabra, Señor, sea renovando su mente y trayendo, Señor, agua viva a sus corazones. Señor, algo refrescante para la etapa que ellos están viviendo el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicos, estamos en una serie. ¿Quién se acuerda cómo se llama esta serie? No vean más. Ok, ya olvidé la pregunta, ¿no? ¿Cómo se siervo fiel? Bueno, me da cringe verme ahí. No vean esa parte. Ok, y ahí está alguien más, no sé quién es. Pero bueno, siervo fiel. Ya empezó Chava esta serie. ¿Quién se acuerda? A ver, un punto. No es cierto. Para quien sepa, ¿qué personaje bíblico estudiamos el viernes pasado? Un punto. No es cierto. Aquí no hacemos eso, pero sí, José de Arimatea. Y el día de hoy vamos a estar estudiando la vida de la reina Esther. Levante la mano quien ha escuchado la historia de la reina Esther. ¿Ok? ¿Y quién no la ha escuchado nunca? O más o menos sabe, pero o ha escuchado su nombre, ni siquiera su nombre. Ok, ¿quién? ¿Levanta la mano? Ok, bueno, solo por esas personas les voy a contar toda la historia. No, es que es importante porque prácticamente este mensaje se trata, va a desarrollarse completamente en la historia completa de la reina Esther. Para los que no saben, la reina Esther fue una reina muy importante en el Antiguo Testamento. Y les voy a dar un poco de contexto. Para los que, no sé si conozcan la historia del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, es decir, la nación escogida por Dios para manifestarse a la tierra. Tal vez tú escuchas que Israel es muy importante, tal vez escuchas que pues es el pueblo escogido. Y sí, realmente, más que un pueblo escogido, fue un hombre el que Dios escogió para que una nación se desarrollara, creciera, y ahí, entonces, en esa nación, Dios iba a tener el contacto principal con la humanidad y de ahí vendría nuestro Salvador. Por eso Jesús era judío, ¿verdad? Porque Él es el verbo, quien Dios mandó, ¿no? Para que nosotros tuviéramos salvación. Pero bueno, este pueblo es muy importante en el Antiguo Testamento. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ok? El Antiguo Testamento es toda la historia de este pueblo, desde su simiente, desde el inicio de la humanidad, después su simiente en Abraham y luego todo el desarrollo de cómo crece, pero que creen ha sido un pueblo súper oprimido durante todo el Antiguo Testamento y hasta ahorita, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial que Hitler los agarró. O sea, es un pueblo que ha sufrido un montón de cosas. Y en este tiempo sufrió un exilio. Babilonia los conquistó y se los llevó a sus tierras y vivieron ahí 70 años en el exilio. Y ahí se desarrollan muchas historias como el libro de Daniel y
justamente el libro de Esther, aunque el libro de Esther, la reina Esther reinó cuando el exilio babilónico había concluido, es decir, cuando el pueblo de Israel fue libre, los liberaron, o sea, Dios respondió, Dios en su voluntad tenía que solo fueran 70 años en el que el pueblo fue como secuestrado, bueno, así como conquistado, así como nos conquistaron a nosotros, pero es como si a nosotros nos hubieran llevado a España, literal, a vivir con ellos 70 años y pues ya nos habríamos hecho casi prácticamente españoles, ¿no? Ya habríamos hablado así con la C y habríamos dicho tío y así. Pues así se llevaron al pueblo judío, bueno, lo que quedaba del pueblo judío porque ya había habido una división antes, se lo llevaron a Israel, se lo llevaron a Babilonia. Y entonces, ¿esto para qué se los explico? Para que tengan un contexto. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y las historias bíblicas, es muy importante que tengamos un contexto y esto nos va a dar un entendimiento más grande del mensaje. Hay un dicho que me encanta que dice, un verso, o sea, un versículo de la Biblia fuera de contexto puede ser un buen pretexto. Así que es muy importante, chicos, que cuando estudiemos la Biblia no sea que así digamos, Dios me está diciendo esto. No, o sea, tal vez te tienes que ir un poco atrás y entender y es mucho más profundo lo que el Señor tiene para ti. Entonces, todo esto que expliqué fue para dar contexto de lo que estaba viviendo la reina Esther. El pueblo se regresa, ¿no? Ya a Israel y es el momento en el que Esdras y Nehemías reconstruyen el templo, el muro, pero una parte del pueblo judío dijo, no, yo no me voy a regresar a Israel, ya estoy muy cómodo aquí. Ya no era Babilonia, ya era Persia, ya era ese imperio. Entonces estaban muy cómodos porque ya se habían hecho casi como, o sea, prácticamente ciudadanos, ¿no? Aunque todavía de sangre 100% judía, pues ya imagínense 100 años, porque habían pasado 100 años del exilio, ya vivían ahí 100 años, ya habían nacido ahí esa generación, o sea que ya eran más persas en cultura que otra cosa, aunque todavía eran judíos, es muy importante, todavía eran reconocidos como un pueblo conquistado, añadido, que ya después de que los desconquistaron, se independizaron, Dios los sacó de ahí, ellos decidieron por elección propia quedarse ahí. Entonces, estamos ya 100 años después del exilio, estamos en Persia, y el rey de ese entonces, Asuero o Artajerjes, históricamente conocido como Artajerjes, si no me equivoco, el rey Asuero estaba gobernando Persia en la ciudad de Susa. Susa era la capital, ¿no? de Persia. Entonces estaba ahí, pero él era súper fiestero y súper borracho, como casi todos los reyes que vemos en el antiguo. Bueno, los presidentes no sé, yo creo que también ahora. Pero el punto es que él estaba reinando. Y estaba en una fiesta, empezaron unas fiestas que se celebraban en Persia, ¿no? Eran unos festines de Persia donde él manda llamar a su reina, que se llamaba Basti, o sea, su esposa. Basti era su esposa y la manda llamar, pero Basti no quiere ir a ver al rey. Entonces se enojó tanto el rey, le pegó tanto y se enojó porque era una desobediencia. La reina tenía que hacer lo que le dijera el rey y solo se podía presentar ante él cuando él lo solicitaba. Y él en su fiesta quería presumir a su mujer porque pues estaba borracho y quería que fuera, ¿no? Pero Basti dijo, no voy a ir. Entonces la quita de su posición. Fue tanto su enojo que prácticamente se divorcia de su esposa. Entonces, es como si les estuviera contando un chisme. Pues es una forma buena, si les cuesta el chisme, es una forma buena de aprender las historias de la Biblia. Pero bueno, entonces se divorcia. Es como las novelas ahora turcas o como algo, me lo imagino así todo exagerado. Así de que cómo no osaste presentarte ante mi Basti. Pero bueno, justo, no se presentó. Basti es destituida, entonces el rey Asuero o / Artajerjes hace un certamen de belleza con todas las doncellas de su pueblo, de Susa, y dentro de ellas también podían estar las judías. Bueno, o sea, todas las mujeres jóvenes, solteras, tenían que ir a hacer este concurso de belleza, y ahí estaba Esther. Esther es un nombre persa, pero realmente ella se llamaba Adasa, su nombre judío es Adasa. Estaba ahí y era la más hermosa de todas las mujeres, era judía, pero ella no dijo que era judía, ella fue así como si fuera una doncella del reino. ¿Y qué creen? La escogen porque estaba hermosa, entonces el rey la hace su reina. Y ahí está la lección de la reina Esther como nueva reina ocultamente judía. Ella
se puso Esther porque era el nombre con el que no la iban a reconocer como de su pueblo. Imagínense qué tan combinada y fusionada estaba ya la cultura que no se dieron cuenta que ya era judía. Ella parecía cualquier joven de Persia. Bueno, Esther fue criada por su tío Mardoqueo. Mardoqueo era un hombre también judío, obviamente, y él la crió y la instruyó toda su vida. Entonces, ella, pues imagínense, obviamente era su persona más fiel, entonces él está ahí con ella siempre, ¿no? Incluso en su reinado, tal vez no vivía en el palacio, pero estaba cercano a ella, era cercano a Esther. Entonces, ya cuando Esther estaba reinando, hacen a un hombre llamado Amán, el más fiel del rey Artajerjes. Este es un nombre que no he mencionado, Amán, recuérdenlo. Amán era un hombre hostil, que se imponía, era un hombre que lo pusieron así al segundo abajo del rey, era la persona más cercana al rey. Entonces a Amán pues le gustaba mucho la gloria, era como muy alzado, muy presumido, le gustaba que le rindieran así culto. Entonces un día Amán pide que se inclinen ante él y Mardoqueo, el tío de Esther, se rehúsa. Entonces Amán se enoja muchísimo con Mardoqueo porque no se quiso inclinar ante él ni ningún judío. Y se da cuenta que Mardoqueo es judío. Entonces hace un edicto, hace una ley para que un día que escogió al azar, literal la Biblia es muy específica en que al azar escogió el día, echó suertes para escoger el día en el que iba a asesinar a todos los judíos que quedaban en Persia. Ya quería exterminarlos. ¿Se dan cuenta cómo este pueblo siempre es perseguido? Bueno, a mí me impresiona mucho. Así como Hitler en el siglo pasado, así estaba Amán, quería exterminar a todos los judíos que estuvieran ahí viviendo. Entonces, Esther y Mardoqueo entran en una desesperación y empiezan a planificar cómo liberar al pueblo. Entonces comienzan un ayuno de 3 días para que Esther se presente ante el rey y pueda interceder por su pueblo y confesarle que ella es judía, que por favor no mate a su pueblo. Entonces ya planifican, le pide a Esther a Mardoqueo que le diga al pueblo judío que vivía ahí que también ayune. Entonces ayunan todos. 3 días. Hay 2 banquetes que hace Esther. En el primero pues nada más le pidió a Amán y a Artajerjes, al rey, que fueran a verla, que les tenía preparado un banquete, porque era la ley tan estricta que ella no podía ir a presentarse ante el rey si él no la solicitaba. Entonces no va, sino que los invita a un banquete. Y ahí están Amán y Artajerjes, se emborrachan, porque esta es una historia en la que se ve mucho la perversión humana. Hay mucho alcohol, hay asesinato, ahorita lo vamos a ver, y es como mucho odio. Vemos mucho la condición de la humanidad. Y este es un punto clave en esta historia, ¿ok? Entonces vemos que se emborrachan. Y Amán, cuando sale de este banquete borrachísimo, ve a Mardoqueo y está tan borracho que ya saben las decisiones que toman cuando las personas se emborrachan. Iba a decir cuando uno está borracho, pero no, yo nunca me he emborrachado. No soy bien débil para el alcohol, no aguanto nada. Pero bueno, la cosa es que literalmente le dice, sale el banquete borracho y ve a Mardoqueo y se recuerda ese enojo que sintió porque Mardoqueo no se quiso inclinar ante él y manda a hacer una estaca para que lo maten empalado, literalmente. Manda a hacer una estaca para que muera. Creo que era estaca u horca, no me acuerdo. Pero es que vi una versión y vi que también podía ser una estaca, ¿ok? Así que no sé muy bien. Pero bueno, lo manda a hacer esto para matarlo. Y está súper enojado, ¿no? Entonces pasa algo bien padre porque esa misma noche el rey Asuero no podía dormir después de estar bien borracho. Yo creo que estaba en la cama giratoria, ¿cómo le dicen? Voladora. Yo creo que se sentía muy mal. Y pide que le lean las crónicas del rey, de su vida. Literal, registraban toda la vida de un rey y se las contaban. Era como ver un álbum de fotos o algo así. Entonces pide que le lean las crónicas. Y para esto se acuerda de un momento en el que Mardoqueo, esto lo salté, Mardoqueo le fue fiel a él porque le dijo que estaban planificando unos guardias del palacio matarlo. Eso fue algo que pasó al principio del reinado de Esther. Entonces Mardoqueo se acuerda de que, Artajerjes, es que son muchos nombres, Artajerjes se acuerda de que Mardoqueo le ha sido fiel.
que cuando lo querían matar lo protegió. Entonces dice, esa mañana literal se despierta y dice, quiero honrar a Mardoqueo. Pero Amán llega así como de que, ¿qué crees? Ya mandé a hacer una horca porque estoy súper enojada con este Mardoqueo porque no se me inclinó, no quiso arrodillarse ante mí. Entonces Amán, Artajerjes o el rey dijo así de, no, pues la verdad es que a mí me cae súper bien Mardoqueo, me cuidó las espaldas, así que yo quiero que tú lo honres ante toda la ciudad y no lo vas a matar, ni se te ocurra matarlo. Entonces hace que Amán, este hombre tan soberbio, en un caballo se lleve a Mardoqueo a dar un paseo por toda la ciudad para demostrar que lo estaba honrando. Porque Artajerjes era muy arrebatado, muy emocional, imagínense. O sea, literalmente de un día a otro quiso honrar a Mardoqueo. Pero pues eso fue de bendición porque Mardoqueo era un judío, era del pueblo de Dios. Entonces ya, pasa esto. Y entonces vemos un giro muy drástico en esta historia. Todo lo que estoy mencionando es muy importante porque ahorita lo vamos a aplicar a nuestra vida personal. Porque todo en la Biblia, chicos, toda historia en la Biblia tiene un propósito y debe ser personalizado. No es ajeno a ti, esta historia no es ajena. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en el primer banquete fue eso, ¿no? Esa noche en la que se emborracharon. Pasa un segundo banquete en el que Esther, ahora sí le dice al rey, le dijo, soy judía y Amán, tu segundo más fiel, tu hombre más fiel, tu segundo al mando, me quiere matar a mí y a mi pueblo. Y a mí me impresiona Esther porque Esther, en un diálogo que tiene antes de los banquetes con su tío Mardoqueo, Mardoqueo dice que puede perecer, o sea, que ella puede morir si le dice la verdad al rey Asuero, si le dice que ella es judía. Pero ella dice, si perezco, que perezca. O sea, ella estaba dispuesta a morir por su pueblo. Y ahí vemos una mujer fiel, una mujer que vio primero por el interés de su pueblo que por su propia vida, ¿ok? Y esto es muy importante. Durante toda esta historia quiero que recuerden aisladamente a cada personaje, ¿ok? Tenemos al rey Asuero, que era muy emocional, tenemos a Amán, que era muy soberbio, tenemos a Mardoqueo, que era un hombre sabio y fiel, y a Esther, que era una mujer sabia y fiel también. Entonces, no perfectos, pero eran sabios y fieles. Entonces, el rey se enoja muchísimo porque se da cuenta que Amán planeaba matar al pueblo de su esposa y manda a que ahorquen a Amán en la misma horca en la que él había planeado matar a Mardoqueo. Y ya, ¿no? Se muere y vemos como otro giro drástico. Como así dice, no, se enoja y manda a matar porque pues se metió con el pueblo de su esposa cuando Esther pensaba que iba a ser al revés, ¿no? Que si ella decía la verdad, ella iba a perecer y el que pereció fue Amán. Entonces se hace un nuevo decreto porque ¿qué creen? Era tan poderosa la posición de Amán, tan poderosa, que el rey no podía decir, se elimina este decreto. No podía eliminar el decreto de Amán de matar a los judíos, pero hace como un contradecreto, por así decirlo, en el que dice que los judíos, el día que se había establecido que los iban a matar, pueden defenderse, literal pueden pelear y matar incluso a todos aquellos que sepan que están conspirando contra ellos. Y así se establece la celebración, el día de Purim. Purim es el día en el que los judíos vencieron a los persas porque se defendieron tan bien que literal no los pudieron matar, no pudieron contra ellos. Imagínense, eran un pueblo que había sido conquistado, había sido minoría en Persia, en la Gran Persia. Y ellos, siendo un pueblo chiquitito, se pudieron defender porque tenían el favor de Dios. Humanamente, esta historia está muy loca porque no tiene sentido que un pueblo que ha sido conquistado, debilitado, porque ni siquiera estaba todo el pueblo, ya se habían regresado. Gran parte del pueblo se regresó a sus tierras cuando los liberaron. Era un pueblo chiquito, pero lograron vencer a todos los persas que se pusieron en su contra. Y esto es algo que es real para nosotros el día de hoy, chicos. Bueno, para finalizar la historia,
Hubo gozo, se hace la fiesta del Purim, en la que Pur significa suerte, porque echó suertes a Amán para establecer el día en el que iban a matarlos. Entonces, por eso es Purim, porque Pur es suerte. Entonces, desde ahí los judíos hacen esa celebración. Mardoqueo es nombrado el ministro de Persia, o sea, él sustituyó a Amán y es ahora la persona que está abajo del rey. O sea, que vean esta historia que es muy característica en los giros radicales que da, en las cosas inesperadas que suceden. ¿Y saben qué es lo más loco de esta historia, bíblicamente hablando? Que nunca se menciona a Dios. Tú podrías decir, esto es una historia secular. Porque, ¿qué es secular? ¿Alguien sabe lo que significa secular? ¿Algo del mundo? Ajá, sí, algo del mundo. Algo como la escuela, la educación en México es secular, no puede meter a Dios. Es sin nada de religión. Entonces, así tú podrías leer esta historia y podría ser, como les dije, una novela turca. O sea, no se menciona a Dios en ningún momento. Pero, sin embargo, la historia nos invita a buscar la actividad oculta de Dios en cada acontecimiento. Y así es nuestra vida, chicos. Nuestra vida a veces, o sea, me refiero, es secular, no es secular, pero no estás con el letrero de soy un hijo de Dios. No vas por la calle gritando, soy cristiano, soy hijo de Dios. No, te mueves en ambientes seculares como tu escuela, como tu trabajo, tus amigos de algún deporte que practiques. Te mueves en un mundo que no hay letreros, ¿no? Tal vez tu Instagram o lo que hagas o tu no sé qué red social uses o ahí publicas cosas de Dios, pero realmente cuando vas en la calle, vas al supermercado, no traes un letrero que diga cristiano. Entonces, nosotros, así como en esta historia de Esther, tenemos que aprender a ver cómo Dios se mueve ocultamente. Esta historia nos invita a conocer cómo a veces, sin que sea mencionado Dios, nosotros podemos hacer que nuestra vida sea una historia como la de Esther. Esther se movió en un ámbito pervertido, era perverso. Había alcohol, había decretos de matanza, había odio, había soberbia, había orgullo. No sé cómo sea tu escuela o tu trabajo, pero ¿cómo es ese ámbito? Descríbelo. Seguramente también hay soberbia, también hay odio, también hay orgullo. Pero ella ahí se movió y ocultamente mostró a Dios. Y así es como nosotros hoy en día, chicos, podemos mostrar a Cristo. Y esta historia es muy particular y tiene dos enseñanzas bien profundas para nuestra fe como hijos de Dios y para el entendimiento de cómo es Dios. Porque no sé si ustedes se han preguntado, ¿cómo es Dios? Luego de pronto lo ves en la Biblia como súper firme, en el Antiguo Testamento sobre todo cómo se relata como esta gran majestad y incluso podría espantarnos la forma en la que permite cosas como que murió el que tocó el arca del pacto, pero también lo vemos lleno de gracia, cómo nos trata como ovejas, cómo es tierno. Entonces tenemos siempre como distintos flashazos de cómo es el carácter de Dios y cómo se mueve Dios en nuestras vidas, bueno, no seculares porque somos hijos de Dios. ¿Quién aquí es hijo de Dios? Amén, muy bien. Entonces no es una vida secular, obviamente, pero ¿cómo se mueve Dios en la vida práctica del creyente? En la vida, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo quiere que nos comportemos? ¿Cómo actúa? Y a veces es muy sospechoso y está oculto y no se ve como en la historia de Esther. Y esto nos lleva a dos enseñanzas muy grandes de cómo es Dios y de cómo se mueve. La primera de ellas, que vemos muy claramente, no sé si va a aparecer aquí, pero es la providencia y la fidelidad de Dios. Aun cuando no lo vemos o no lo sentimos, Dios está ahí. Tú no sabes si tal vez te retrasaste en algún lugar porque, o sea, estás llegando tarde porque Dios te está librando de algo, a eso me refiero. La providencia de Dios es esta como organización divina y coordinación y armonía divina en la que el Señor se mueve sin que tú te des cuenta. Una forma en la que tal vez para ti estás llegando tarde o está sucediendo algo que no quieres que pase, pero Dios sabe porque Él está detrás de bambalinas. Es esta providencia, es este mover de Dios sin que tú hagas nada. Así como los pájaros comen y las flores crecen
Esa es la providencia divina, que Dios hace que las cosas sucedan aun cuando tú no puedes ver cómo Él está obrando directamente. Y esto lo vemos muy claro en Esther 4:14. Porque Mardoqueo, en su plática con Esther, cuando están planeando cómo librarse del decreto del rey, del decreto de Amán y cómo hablar con el rey Asuero, vemos algo que le dice. Ay, ¿saben qué? No anoté aquí el versículo, lo tengo que buscar un momento. Espérenme. Un momento. Es que no tengo wifi y no puedo buscar el versículo. Ya me acostumbro a buscarlo aquí. Ay, bueno, esta Biblia ni siquiera traje mi Biblia. Qué mal, denme un zape. Es que según yo siempre en mis bosquejos pongo los versículos aquí pegados. Hago copy-paste, literal de una aplicación. Pero ¿qué? No, todavía no. Es que voy a dividir en dos este versículo. Ok, no, sí, no, todavía no, ese es lo último. No, es Esther, ya sé, voy a hacer que alguien lo lea, sí, mejor tú, Dani. Esther 4:14. ¿Sí? Súper. Y yo también lo voy a buscar para acompañarlos, obvio. Sí, toma tu micrófono. Ay, sí. 4:14, ¿verdad? Ok. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Gracias, Dani. Ahorita sigues con la parte B. Pero justo, dice, si tú te quedas, ay, gracias chicos de media, muchas gracias, rifados, todos levantan la mano, gracias a todos. Pero bueno, sí, justo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. Aquí vemos muy claro cómo la providencia de Dios y que Dios se mueva en tu vida no depende de ti. O sea, hiciera lo que hiciera Esther, fuera o no, fuera o hablara o fuera que no hablara, Dios se iba a mover. ¿Pueden ponerlo otra vez? Por fin, es que lo voy a seguir usando. Gracias. Ok, entonces dice, si te quedas absolutamente callada, algo va a venir. De alguna otra parte, Dios va a traer liberación para nuestro pueblo. Y eso es lo que pasa hoy en día con nosotros, chicos. Aunque tú no puedas ver, Dios te va a ayudar de la forma en la que Él sabe, porque Él conoce perfectamente tu vida. Y me encanta porque es como una dualidad en la que obra tu libre albedrío y la soberanía de Dios, que ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero me encanta cómo te das cuenta que todo depende de Dios, nada depende de ti. También eso lo vemos en Efesios 1:11, que habla cómo Él ha dispuesto todas las cosas y nos ha elegido por el puro afecto de su voluntad. Aquí vemos cómo Dios se mueve soberanamente y Él está acomodando todo en tu vida de alguna manera para que te encuentres con Él, para que encuentres alivio y liberación, respiro, así como dice ahí esas palabras, va a llegar de algún lado. Y no es hermoso, chicos, que eso no depende de ti, de qué tan bien lo hagas, de qué tan perfecto te comportes, sino de la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel y es soberano y Él mueve todas las cosas para nuestro bien, como dice en Romanos 8:28, que Él hace todas las cosas para el bien de aquellos que son llamados conforme a su propósito. Él acomoda todas las cosas. También lo vemos en 2 de Timoteo 2:13, que dice que nosotros podemos ser infieles, pero Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Me encanta ese versículo, porque aunque tú peques, aunque tú te equivoques, Él no puede negar que Él es fiel. Entonces Él va a ser fiel independientemente de ti y a pesar de ti, a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados. Él va a ser fiel. Él va a levantar su obra. Él va a reinar aun cuando veamos pecado, destrucción, maldad, dolor en tu vida, haya cosas tristes en tu vida. Él se va a levantar, Él te va a ayudar porque eres escogido, porque eres amado. Y aquí me encanta ver cómo esto te desestresa tanto porque tu futuro no depende de ti. ¿Qué carrera vas a estudiar? Si tú eres sensible a la voz de Dios, Él te va a ir dirigiendo y tú puedes descansar en Él. Tú no tienes que decidir por ti mismo las cosas que han de sucederte. Las decide Dios. Dios ya tiene planeada tu vida. Tú solo fluye, literal como las tortugas en Nemo que van con la corriente, así tú relájate, puedes relajar en que Él tiene el camino marcado ya. Descansa. ¿Sabes que esas tortugas estaban súper
tranquilas, hasta decían, no sé qué, suave, o sea, así tú puedes vivir, porque la corriente las llevaba, la CAO, no sé cómo se llamaba. Entonces, está padrísimo porque así es tu vida con Cristo. Él ya lleva el camino, Él ya lleva la corriente, tú solo fluye con Él. Así como Esther fluyó con Él, porque ella ayunó, ella buscó la voz de Dios, ella pidió ayuda al Señor y Dios la dirigió. Y así, tal vez se ve difícil y te va a pedir cosas difíciles, pero Él tiene algo grande para tu vida. Tú solo fluye con Él. Lo vemos mucho en la Biblia, esta providencia y esta fidelidad de Dios en la que puedes descansar, aun cuando te muevas en ámbitos seculares, aun cuando no sabes dónde está Dios, aun cuando no lo escuchas, no lo sientes y sientes que tu oración llega al techo. Él está ahí porque Él es fiel y no puede negarse a sí mismo, independientemente de que sientas bonito o no sientas bonito. Él está ahí y Él tiene el control. Ahora, la segunda enseñanza que nos enseña cómo obra Dios, ¿no? Es la bendición que hay cuando sus hijos son fieles, porque aquí vemos esta dualidad de cómo Dios se mueve independientemente de nosotros, pero también vemos cómo Dios se mueve cuando sus hijos son fieles. Y es una dualidad hasta teológica muy profunda porque vemos aquí libre albedrío y la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es este círculo, significa su reinado, su control sobre toda nuestra vida, sobre toda la humanidad, sobre la historia del mundo. Y es lo que justamente hablé en el punto anterior. Esta providencia divina, este acomodo perfecto de las piezas del universo. Pero tenemos también el libre albedrío que obra dentro de la soberanía de Dios. Y hay posturas que chocan, que dicen que todo es soberanía de Dios y otros dicen que todo es libre albedrío. Pero la Biblia nos muestra que son las dos cosas. Literalmente, Dios tiene un plan perfecto donde entra la soberanía, donde está su soberanía y dentro entra el libre albedrío, es decir, nuestra libre elección, lo que nosotros hacemos, pensamos, porque dentro de su perfecto plan también está nuestra libre elección y nuestra colaboración, donde nuestra fidelidad sí importa mucho. Es un misterio del carácter de Dios. El que Él ya tiene todo establecido, pero cómo nos da libertad para escoger y cómo todo se encuentra en algún punto, porque su plan es inescrutable y es misterioso, pero es perfecto, ¿no? Entonces, una vez Lei Kim, que creo que hoy no vino, pero es la líder de Misión Tribu, nos dijo una frase que me encantó. Dice, no somos indispensables para la obra, pero sí necesarios. No somos indispensables para el plan de Dios, pero sí necesarios. O sea, Dios puede hacerlo todo contigo sin ti, pero Él quiere que estés ahí y tu aporte y tu fidelidad importan. Lo que tú hagas sí importa. No significa que si Dios ya tiene el control, dices, bueno, pues ya para qué oro, para qué hago, para qué leo la Biblia, así ya al final Dios me va a llevar al camino por el que debo de andar. No. Tu fidelidad sí importa y lo vemos muy claro en la historia de Sansón. Sansón al final cumplió su propósito. Tal vez no de la mejor manera porque su fidelidad flaqueó un poquito. Terminó ciego y cumpliendo el propósito de matar a un pueblo que Dios le pidió para defender a Israel, pero de una manera muy triste porque murió en ese combate. Nosotros tenemos de dos sopas, literal. Se va a cumplir el propósito de Dios para tu vida, no tengas duda. Pero ¿cómo quieres que sea? Muy doloroso en tus fuerzas, que llegues agotado una y otra vez, o que fluyas con lo que el Señor tiene para ti. ¿Qué es lo que quieres? Y ahí es donde nuestra fidelidad sí importa. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿En qué estás poniendo atención hoy? Tu fidelidad sí importa para cómo se va a desarrollar el propósito de Dios en tu vida. Porque al final Dios lo va a cumplir. Pero puede que termines como Sansón o que termines como la reina Esther. Sí, gracias. Como la reina Esther, exacto. Y esta realidad la vemos en el mismo versículo de Esther 4:14. A ver si me lo pueden poner aquí. Esther 4:14 es el mismo. Aquí está esta realidad en el versículo, en la parte A está lo de la providencia de Dios, de que no importa si tú callas, si tú no vas ante el rey y no dices nada, va a venir liberación. Pero también la vemos en la parte B que empieza más tú y la casa, aquí, esto no, a partir de aquí más bien, dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino.
para esta hora has llegado, dice. Entonces, ahí sí importa el rol de Esther como reina. Me explico, al principio vemos que no importa lo que tú hagas, si te callas, si hablas, si no hablas, Dios va a obrar, nos va a traer libertad. Pero quién sabe, tal vez para esta hora has llegado tú hoy, le dice Mardoqueo. Entonces sí importa su rol como reina, sí importan sus acciones, sí importa su fidelidad. Y así es nuestra vida, chicos. Tú, mujer, hombre, Isa, Dani, tú, Fabi, para esta hora has llegado. Para esta hora, este momento histórico que estás viviendo, esta experiencia de vida que tienes hoy, lo que estás viviendo en tu universidad, en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, para esta hora has llegado. El Señor planeó perfectamente tu nacimiento, aunque tal vez te hayan dicho lo contrario. Dios planeó tu nacimiento para este momento, para el año que naciste, para estar aquí sentado el 2024, el 5 de abril. Porque Dios quiere tu fidelidad y eres parte de la pieza de su perfecta voluntad. Entonces tu fidelidad sí importa. Porque si estás aquí hoy es porque Dios quiere y requiere que seas fiel y seas en donde te muevas. Esa reina Esther o ese hombre que va a traer bendición a su hogar, que va a traer bendición a la familia que todavía ni te nace, si es que Dios tiene los planes de que seas padre o madre, ¿no? Dios quiere que seas una persona radical y súper importante en el lugar en el que estás hoy. Eres importante. Si alguien no te lo ha dicho hoy, es hermoso porque Cristo te lo dice. Murió por ti y resucitó al tercer día por ti. ¿Cómo no vas a ser importante? Tu cara la tenía en mente cuando estaba en esa cruz. Es lo que lo evitó que Él se levantara y exterminara a todos los que lo estaban lastimando, porque Él tenía el poder de que ángeles bajaran y lo defendieran. Eras tú. Era tu rostro, era tu cara. ¡Qué bendición! Que estés aquí hoy, porque entonces estás escuchando el llamado que Dios está haciendo a tu vida para esta generación, para sanar tu propio corazón, para sanar tu propia vida y para lo que Él tiene para ti en el lugar en el que estás. Yo no sé si estás en secundaria, prepa, universidad o estás ya trabajando, estás en tus prácticas, tu familia está bien o está mal, hay problemas en casa. Yo no sé, pero Dios sí sabe y a Él no se le escapa nada. Así que si estás aquí hoy, pon tu nombre, es porque Dios quiere que seas clave en la transformación, en la restauración de tu hogar, en la restauración de la humanidad con Él. Que seas fiel, porque Dios tiene grandes planes para sus hijos. Él tiene un gran plan soberano, como ya lo vimos, oculto. Él se mueve en lo oculto. Y Él quiere que tú seas parte de ese plan. ¡Cuánta misericordia! Siendo infieles, Él es tan fiel, Él es tan bueno, Él es tan tierno, te ama tanto. Es ese padre que no tuviste tal vez, que quiere abrazarte y que sepas lo importante que eres y que como su hijo amado, si has depositado tu fe en Él, tienes un propósito gigante. Él va a proveer lo necesario para que el propósito sea ejecutado, su propósito sea ejecutado en tu vida. Él va a proveer. Lo vemos en toda la Biblia y no es ajeno a ti. Eso así como dispuso todas las cosas para el bien de la reina Esther, para que la reina Esther gobernara con sabiduría y salvara a su pueblo, Él va a disponer todas las cosas para que tú obres a favor de su nombre, para que tú des gloria a su nombre, para que toda rodilla se doble ante su nombre. Él va a disponer todo. Lo vemos en cada historia de la Biblia, en Hebreos 11, como por la fidelidad de tantos hombres de fe y mujeres de fe, Dios hizo tantas cosas y así va a ser con tu vida. Por favor, abraza eso. Para este tiempo has llegado al lugar en el que el Señor te ha colocado. No lo dudes ni un segundo y que Satanás, el mundo ni nadie te haga pensar lo contrario, porque Satanás es experto en pisotear tu identidad y que pienses que Dios tiene planes malos para ti. No, Dios te ama, te escogió y va a cumplir su propósito, pero sí necesita tu fidelidad. Él va a disponer todo, Él va a proveer todo.
Él proveerá. Y bueno, los de la alabanza van a tocar una canción y cuando la cantes, vienen varios personajes bíblicos en este cántico. Dice de la viuda de Sarepta, dice de Josué, habla de muchos personajes y de cómo muros cayeron, de cómo sucedieron las cosas, porque Dios todo tenía el control, Él proveyó de todo lo necesario. Un común denominador de estos hombres es que fueron fieles, no perfectos, no tienes que cargar con la perfección porque esa la tuvo Cristo en la cruz, sino con tu corazón. Dios no quiere perfección, sino tu corazón, tu disposición. Él quiere que le des todo de ti, que te entregues sin reservas con tus pecados, con tus dolencias, y Él va a hacer la obra. Así que vamos a adorar, vamos a cantar este cántico adorando esta fidelidad y la provisión que Él trae para que sus propósitos sean cumplidos en el lugar para el que has llegado a estar el día de hoy, en el que estás el día de hoy, en el que estás viviendo tu lunes a viernes y tu fin de semana. Así que vamos a cantar y adorar a nuestro Dios con esto en mente.